Hay historias que incomodan, que desafían lo que creemos normal, y esta te va a romper el alma para después reconstruírtela. En un rincón olvidado de un pequeño rancho mexicano, nació un potrillo. Pero no era como los demás, no tenía patas delanteras. ¿Para qué dejarlo vivir?, decían. Ese animal no va a durar ni un día. Pero lo que nadie sabía era que ese potrillo, con cuerpo incompleto, venía con un corazón más entero que el de muchos, y a su lado, una niña. Una niña que decidió pelear contra todos, hasta contra su propio abuelo, por algo que parecía imposible: darle a un caballo sin patas la oportunidad de correr. ¿Cómo se puede correr sin patas? ¿Cómo se sobrevive cuando el mundo entero espera que fracases? ¿Y qué fue lo que hizo este potrillo tan especial, que terminó inspirando un país entero? Quédate hasta el final, porque esta historia no solo es real, es una prueba viviente de que lo que nos falta no define lo que somos, y que a veces los que nacen rotos terminan sanando a los demás. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes donde el calor parece derretir hasta los pensamientos. El sol caía a plomo sobre las tierras secas del rancho La Esperanza, un lugar escondido entre los cerros dorados de San Remigio, donde el tiempo camina despacito y los caballos son más que animales, son parte de la familia. Don Mateo Rivas, un hombre de 68 años, bajito pero fuerte, con la piel tostada por décadas de sol y unas manos tan ásperas como el cuero viejo, estaba sentado en su banquito de madera bajo la sombra de un mezquite. Su sombrero de palma, ya más remendado que entero, apenas lo protegía del calor. Mientras tanto, su mirada se perdía en el establo. Algo importante iba a pasar esa tarde. Dentro del corral, la yegua Luna, blanca como la sal y con ojos dulces, se preparaba para dar a luz. Mateo estaba inquieto. No era la primera vez que ayudaba en un parto, pero algo en el aire se sentía diferente. Tal vez era el viento, que no se decidía si venía del norte o del este, o tal vez era el silencio extraño de los otros animales. A unos metros, detrás del cercado, su nieta Alma Rivas, de tan solo 12 años, observaba todo con las manos apretadas en el pecho. Tenía el cabello negro trenzado con listones rojos, ojos grandes color miel, y esa expresión de niña que aún cree que todo en el mundo puede sanar con amor. Estaba descalza, como siempre, con los pies llenos de tierra y el alma llena de sueños. «Abuelo, ¿y si el potrillo no sobrevive?», preguntó en voz baja, sin apartar la vista del establo. Mateo no respondió de inmediato. Solo se levantó, sacudió su pantalón de mezclilla y se acercó a la entrada del corral. El mugido lejano de una vaca y el chillido de un cenzontle acompañaron el momento exacto en que Luna relinchó, lanzando un sonido tan fuerte que Alma retrocedió instintivamente. El nacimiento fue rápido, casi violento. Luna se revolcó una vez más y entonces todo se detuvo. Mateo entró al establo. Se agachó con dificultad. Sus rodillas ya no eran las mismas de antes. Alma se acercó, temblando, sintiendo un nudo en la garganta que no podía tragar. Y ahí estaba, un potrillo pequeño, aún cubierto de esa membrana viscosa que anuncia la vida, pero con algo que dejó a todos sin aliento. No tenía patas delanteras. Mateo se quedó quieto. Parpadeó varias veces, como si sus ojos quisieran negar lo que veían. Alma llevó sus manos a la boca. El potrillo chilló suavemente, como un lamento, como si ya supiera que no era como los demás. «Dios mío», susurró Mateo, con la voz rota. El silencio se hizo tan espeso que casi dolía. Desde la puerta, uno de los trabajadores del rancho soltó en voz baja: «No va a sobrevivir, es mejor no hacerlo sufrir». Mateo se giró con una lentitud que imponía respeto. Su mirada, aún húmeda, ardía con algo más fuerte que el dolor: terquedad, coraje y amor. «Aquí nadie se rinde, ¿entendiste?», dijo en seco. El potrillo volvió a gemir, débil,
pero aferrado a la vida. Alma entró corriendo y se arrodilló junto a él. Con sus manitas limpió su carita húmeda mientras le susurraba: «Tranquilo, chiquito, tú no viniste al mundo por error». Y sin que nadie lo supiera, ese instante marcaría o inicio de una historia que nenhum de nos jamás esquecería. Porque a veces, lo que parece una tragedia es apenas el principio de un milagro. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo también dudara si debía llorar o esperar. En el rancho, el silencio pesaba. Hasta los gallos parecían haberse quedado sin ganas de cantar. Don Mateo estaba sentado al borde del porche con un cigarro apagado entre los dedos. No lo encendía, ya ni fumaba, pero lo sostenía como quien agarra una costumbre vieja para no romperse por dentro. Frente a él, Alma caminaba descalza hacia el establo con un biberón tibio entre las manos. Su cabello seguía trenzado, pero los listones rojos estaban sueltos, como su corazón. Cada paso que daba levantaba un poco de polvo mojado por la llovizna de madrugada. Al llegar al establo, se detuvo. Valentín, sí, ya lo había nombrado, aunque nadie más se atreviera a hacerlo, estaba acostado sobre un montoncito de heno envuelto en una cobija vieja. Lo habían movido de donde nació, más por instinto que por certeza. El potrillo la miró. Sus ojos eran grandes, dulces, pero sobre todo vivos. No había que ser experto para notar que quería levantarse. Lo intentaba. Movía su cuerpo hacia adelante, forzaba las patas traseras, se empujaba con todo su ser, pero caía una y otra vez. «Ya, bebé, no te esfuerces tanto», dijo Alma en voz bajita mientras se sentaba junto a él. Le acarició la frente y el potrillo le lamió la muñeca como si entendiera. En ese momento, la puerta se abrió con un golpe seco. Mateo entró con paso firme, pero el ceño fruncido. «Tenemos que hablar, Alma». Ella se puso de pie al instante. Lo miró con la cara tensa, como si ya supiera lo que su abuelo iba a decir. «Él no va a vivir, mi niña. No tiene cómo». La voz de Mateo temblaba más de lo que hubiera querido. «No puede caminar. No puede alimentarse solo. No va a resistir». Alma bajó la mirada, apretando los puños. Guardó silencio por unos segundos y luego murmuró: «¿Y si tú hubieras nacido sin piernas? ¿Te hubieran dejado morir también?». Mateo sintió el golpe de esas palabras directo en el pecho. Se sentó en una bala de paja. Se quitó el sombrero, se lo pasó por la cara y suspiró largo. «No es tan fácil, Alma. No es cuestión de querer, es cuestión de lo que es posible». Ella se arrodilló otra vez junto al potrillo, le ofreció el biberón y Valentín, con esfuerzo, comenzó a succionar. «Pero es que él ni siquiera ha dejado de intentar, abuelo. ¿Y nosotros ya vamos a rendirnos?». La puerta volvió a abrirse. Era Catalina, la mujer que ayudaba en la cocina, una señora robusta, de cabello gris y mirada fuerte. En sus manos traía una caja de cartón llena de trapos viejos. «Si ustedes no lo van a intentar, lo voy a intentar yo», dijo con firmeza. «En el pueblo hay una carreola rota en la bodega, y creo que tengo una idea». Mateo miró a Catalina, luego miró a Alma. Finalmente observó a Valentín. El potrillo, aún sin moverse mucho, lo miraba con los mismos ojos del día anterior. No pedía nada, pero lo decía todo. «Muy bien», dijo al fin. «Vamos a hacer todo lo posible, y si no funciona, al menos sabremos que no le fallamos». Ese día, sin saberlo, sembraron una semilla, una que, con dolor, amor y ruedas improvisadas, iba a cambiar sus vidas, y las de muchos más. Era casi medianoche cuando el viento cambió. Las ramas del mezquite viejo golpeaban el tejado como si quisieran despertar a alguien, pero en el rancho todos dormían. Todos menos una. Alma se deslizó fuera de su cuarto en silencio, con una linterna pequeña escondida entre las manos. Sus pasos descalzos no hacían ruido sobre el suelo de tierra apisonada. A cada paso, su corazón latía más rápido. Algo dentro de ella no la dejaba dormir. Era como si una vocecita le gritara desde el corral: «Ve, ahora». Cruzó el patio, abrió la puerta del establo y lo vio.
Ahí estaba Valentín, solo, envuelto a medias en la cobija que Catalina le había acomodado horas antes. El potrillo movía la cabeza de un lado a otro como buscando algo. Las patas traseras se estiraban con esfuerzo. El resto de su cuerpo temblaba, pero lo que partió el alma de Alma no fue eso. Fue el sonido, un quejido bajito, intermitente, como un llanto, pero contenido. Un suspiro que no salía por la boca sino desde lo más hondo del alma. Alma tragó saliva, se acercó y se agachó junto a él. La linterna temblaba en su mano. ¿Estás intentando levantarte?, preguntó con voz temblorosa, más como una confesión que como una duda. Valentín giró apenas su cabeza, la miró. Sus ojos estaban húmedos. Respiraba con dificultad, pero no dejaba de intentarlo. Empujaba el suelo con el lomo, forzaba su cuerpecito contra la tierra, se arrastraba un poco, solo unos centímetros, y luego caía exhausto. No, no lo hagas, vas a lastimarte, susurró ella, con lágrimas llenándole los ojos. Pero el potrillo lo volvía a intentar, una vez más, y otra. Fue en ese instante que Alma soltó la linterna. La dejó caer en el heno. No necesitaba luz artificial para ver lo que estaba pasando. Lo que tenía enfrente no era solo un potrillo defectuoso. Era una criatura luchando con todo lo que tenía, por su lugar en el mundo. Se arrodilló más cerca. Lo abrazó suave, con miedo de romperlo. Y entonces, como si su corazón ya lo supiera desde antes, le dijo en voz baja: «Te llamarás Valentín porque naciste el día del amor y porque amar es esto, seguir, aunque duela». El potrillo cerró los ojos, como si entendiera. Se relajó por fin. Su respiración se volvió más suave. Alma apoyó su cabeza contra su lomo y se quedó ahí en silencio. Afuera, el viento dejó de soplar y por un momento el mundo pareció estar en paz. Fue esa noche, en la oscuridad del establo, sin nadie que aplaudiera ni una cámara que grabara, cuando Valentín dio su primera gran lección. A veces, lo más valiente no es correr, es simplemente no rendirse. El sol apenas se asomaba por detrás de los cerros cuando empezaron los murmullos. En San Remigio, un pueblo donde las paredes oyen y los portones hablan, bastó con que un vecino viera algo extraño para que todos lo supieran en cuestión de horas. ¿Ya te enteraste? Don Mateo está cuidando a un caballo sin patas. ¿Y pa' qué? Mejor lo hubiera soltado. Eso no es vida. Dicen que la nieta está encaprichada. Pobre criatura, no ve que no va a durar. Las voces llegaban como zumbidos por la calle Las Bugambilias, donde vivía la familia Rivas. Alma los escuchaba cada vez que bajaba al mercado por verduras o cuando pasaba frente a la iglesia, donde las señoras se hacían las santas mientras criticaban por lo bajo. Pero ella no decía nada. Solo apretaba los labios, subía la barbilla y seguía caminando. En casa, don Mateo también lo sentía. Él, que había sido respetado por años como uno de los criadores más sabios del pueblo, ahora era mirado con pena o con burla. Pero si algo tenía Mateo, era carácter. Aunque por dentro le doliera, por fuera se mantenía firme. Lo que nadie sabía era que, en las noches, se desvelaba viendo tutoriales en un celular viejo con la pantalla rota. «Esto de las ruedas no puede ser tan complicado», murmuraba para sí, con los lentes torcidos sobre la nariz. «Si la gente hace patines pa' perros, ¿por qué no pa' un caballo?». En el rincón del taller, cubierto de polvo y nostalgia, encontraron una carriola vieja que alguna vez fue de Alma. Estaba oxidada, rota, pero las ruedas aún giraban. Catalina la limpió con vinagre, mientras Alma buscaba trapos resistentes en la caja de costura de su madre. Don Mateo, con manos temblorosas pero decididas, comenzó a armar lo imposible. Tardaron 3 días y 2 noches. No dormían bien, apenas comían. Cada intento parecía más ridículo que el anterior. Pero en el fondo, los 3 sabían que no estaban solo armando un carrito. Estaban armando una esperanza. La primera vez que se lo pusieron a Valentín, el potrillo se asustó. El arnés improvisado le apretaba un poco. Las ruedas rechinaban.
Mateo y Catalina lo sostenían por los costados, mientras Alma lo animaba con dulzura. «Vamos, mi niño, tú puedes. Un pasito nomás». Valentín se quedó quieto. Respiraba agitado. Sus patas traseras temblaban. Y entonces, sin aviso, dio un pequeño empujón hacia adelante. Las ruedas se movieron un poco, solo unos centímetros, pero lo suficiente para que los tres se miraran con los ojos llenos de lágrimas. «¡Se movió!», gritó Alma, soltando una carcajada que llenó el establo entero. Catalina se tapó la boca. Mateo soltó el aire que llevaba rato aguantando, y desde la entrada del rancho, un hombre con sombrero ancho los observaba desde su camioneta, con una media sonrisa. No dijo nada, solo arrancó el motor y se fue. Las voces en el pueblo seguían, las críticas también, pero dentro del rancho algo se estaba gestando. Un potrillo con ruedas, una niña con fe, un abuelo con agallas y un pueblo que, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de ser transformado. El cielo estaba limpio, como si alguien lo hubiera lavado con agua fresca. Ni una nube, ni una brisa, solo el sol cayendo a plomo sobre el polvo del corral y los grillos que cantaban como si fuera primavera. Don Mateo se había levantado antes que nadie. Se puso su camisa de cuadros, esa que tenía un remiendo en el hombro izquierdo, y caminó hasta el establo con una taza de café en la mano. No había bebido ni un sorbo. Tenía algo en el pecho, algo que lo tenía inquieto. Alma ya estaba ahí, sentada en el suelo, con las piernas cruzadas y la frente llena de sudor. Tenía una sonrisa de esas que no se fingen. Frente a ella, Valentín llevaba puesto el carrito que habían adaptado la semana pasada. La estructura era rudimentaria. 2 ruedas recicladas, tubos plásticos, pedazos de cuero, todo sostenido con fe y cinchos de plástico. «¿Estás lista, Alma?», preguntó Mateo desde la cerca. «Él ya está listo», respondió ella sin apartar la vista del potrillo. Mateo se acercó con paso lento, se quedó parado a unos metros, sin querer intervenir. Catalina, desde la ventana de la cocina, tenía los ojos clavados en ellos. Nadie respiraba demasiado fuerte. Hasta los gallos guardaron silencio, como si el rancho entero supiera que algo estaba por pasar. Valentín, con las orejas erguidas y la mirada fija en Alma, respiró hondo. Sus patas traseras se afirmaron sobre la tierra. El arnés crujió apenas. Las ruedas chirriaron. El potrillo movió el lomo con fuerza y dio un pequeño empujón. Un paso. Las ruedas giraron. El polvo se levantó. «¡Sí!», gritó Alma, levantándose de golpe. Valentín avanzó otro paso. Tropezó un poco, pero no cayó. Se tambaleó. Empujó otra vez. 2 pasos, 3, y de pronto corrió. No era rápido, ni elegante, ni fluido, pero era real. Corría como quien ha estado toda la vida esperando ese momento, como quien no necesita que el mundo lo entienda, solo que lo vea. Corría con las patas traseras, el carrito vibrando, el lomo brillando al sol y el corazón latiendo con fuerza. Alma salió detrás de él, riendo y llorando a la vez. Mateo dejó caer la taza, que se rompió en 1000 pedazos en el suelo. Catalina se tapó la boca con ambas manos y se echó a llorar, murmurando entre sollozos: «Ese caballo está vivo de verdad». Valentín se detuvo a unos metros. Se giró como si supiera que todos lo miraban. Se quedó quieto, orgulloso, con el pecho inflado y los ojos brillando. En ese instante todo cambió, porque en un corral olvidado, perdido entre cerros y polvo, un potrillo que no debía sobrevivir se había levantado solo, y al hacerlo, nos levantó a todos con él. La noticia no salió en los periódicos ni en la radio del pueblo. Nadie vino a entrevistarlos, pero bastó un celular tembloroso y un corazón tocado para que el milagro cruzara fronteras. Fue un domingo por la tarde, en plena feria de San Remigio, cuando sucedió. Don Mateo había llevado a Valentín al centro del pueblo solo para que viera el mundo más allá del rancho. No imaginaba que ese día, ese caballo de ruedas, iba a hacer algo más que dar vueltas. Valentín iba sujeto con una cuerda roja.
Caminaba despacito. Sus ruedas chirriaban al pasar sobre las piedras de la plaza y la gente lo miraba, primero con duda, luego con risas bajitas. Algunos niños se burlaban, otros lo señalaban. Uno incluso soltó: «Mira ese caballo, parece carrito de tamales». Mateo lo escuchó, Alma también, pero antes de que dijeran algo, Valentín alzó la cabeza y, como si entendiera que lo estaban retando, comenzó a trotar, no como un caballo común, no con velocidad, sino con dignidad. La cuerda se soltó, las ruedas giraron con fuerza, el polvo se levantó, y Valentín, con ese paso raro pero firme, dio una vuelta completa a la plaza, dejando a todos con la boca abierta. Fue entonces cuando una mujer, turista, con sombrero de paja y acento del norte, sacó su celular y comenzó a grabar. Sus ojos estaban vidriosos. Susurró: «No puedo creerlo». Y al día siguiente, el video explotó. Caballo sin patas delanteras corre por su vida y gana el corazón del pueblo. ¡Increíble! Lo daban por muerto y hoy inspira al mundo. San Remigio, el pueblo del caballo milagro. Las visitas se contaban por miles, luego por millones. El teléfono del rancho no dejaba de sonar. Reporteros, fundaciones, escuelas, todos querían saber más del potrillo que no se rindió. Gente de otros estados llegaba con regalos. Algunos traían dibujos, otros sillas de ruedas viejas, otros solo venían a mirar y a llorar. Un día llegó un grupo de niños en una combi escolar. Todos usaban muletas, prótesis o sillas de ruedas. Al ver a Valentín, corrieron como pudieron hasta él. Uno se arrodilló y le susurró: «Yo también tengo ruedas, como tú». Valentín lo olió, le lamió la mano y apoyó la cabeza en su regazo. Fue en ese momento cuando Alma entendió algo profundo. No se trataba solo de Valentín. Se trataba de todos los que alguna vez se sintieron menos, de todos los que fueron señalados, rechazados, ignorados, y ahora, por un caballo sin patas, se sentían vistos. Catalina bordó una manta con letras grandes y la colgó en la entrada del rancho. Aquí nadie se queda atrás. Aquí todos corren con el corazón. Y desde ese día, la burla se convirtió en aplauso y el miedo en inspiración. El cielo estaba encapotado esa mañana, con nubes bajas como si quisieran tocar los cerros. La llovizna caía finita, apenas mojando el parabrisas de la camioneta vieja de don Mateo. A su lado, Alma abrazaba una caja llena de crayones, dibujos y galletas caseras envueltas en servilletas de tela. Detrás, en la caja abierta del vehículo, iba Valentín, cubierto con una manta azul, sentado sobre su cojín de viaje. Sus ruedas estaban recién engrasadas, llevaba un moño rojo en la crin. Y sí, aunque sonara raro, parecía que sonreía. «¿Y si se asusta, abuelo?», preguntó Alma, mirando al frente. «Entonces lo tranquilizas, como siempre haces», respondió don Mateo con esa voz rasposa que a veces escondía ternura. El Hospital del Valle estaba a unos kilómetros del pueblo. Un edificio blanco, sencillo, con ventanas grandes y corredores que olían a alcohol, café tibio y esperanza. Al llegar ya los esperaban, doctores, enfermeras y una fila de niños sentados en sillas de ruedas o camitas móviles. Un cartel en la entrada decía: «Bienvenido, Valentín, el caballo que nos enseña a no rendirnos». Cuando Valentín bajó del remolque, los niños estallaron en aplausos. Algunos aplaudían con una mano, otros con los ojos. Uno, que no podía hablar, agitaba un dibujo con tanta fuerza que se le arrugaba entre los dedos. Alma lo llevó despacio por el pasillo principal. Los cascos traseros de Valentín resonaban sobre el suelo liso. Las ruedas giraban suaves y cada paso era como un latido compartido entre todos. Un niño de cabello rizado, con una prótesis de aluminio en la pierna izquierda, se acercó arrastrando su bastón. «¿Cómo le hiciste para correr así?», preguntó con voz entrecortada. Alma se agachó sonriendo y le respondió: «Él nunca dejó de intentarlo. Aunque se cayera una y otra vez, nunca dejó de intentarlo».
El niño asintió despacio. Luego miró al caballo y le dijo, «Si tú puedes, entonces yo también». Valentín bajó la cabeza, le lamió la mejilla. Y el niño sonrió como si se hubiera curado de algo más profundo que cualquier herida física. Los médicos no podían creerlo. Ese día, los pequeños que casi no hablaban comenzaron a platicar. Los que no sonreían, rieron. Uno de los más tímidos, llamado Diego, pidió caminar solo hasta Valentín. Lo logró. 3 pasos, después 4. Luego se abrazó al cuello del potrillo y se puso a llorar. Don Mateo, desde la esquina, observaba todo en silencio. Sacó un pañuelo viejo del bolsillo y se limpió los ojos sin apuro. Catalina tenía razón. Este caballo no nació para correr carreras, nació para despertar almas. Y en el corazón de un hospital blanco, donde se lucha por la vida todos los días, Valentín hizo lo que parecía imposible, devolvió las ganas de soñar. Era un jueves cualquiera, de esos que pasan sin hacer mucho ruido. El cielo estaba limpio, el aire fresco, y Valentín parecía más animado que nunca. Alma había preparado su mochila con sándwiches de frijol, juguitos y una libreta donde guardaba cartas de niños de todo el país. Ese día iban a visitar una escuela rural al otro lado del cerro, a casi 2 horas del rancho. Don Mateo amarró bien el carrito de Valentín dentro del remolque, lo cubrió con cobijas, revisó 2 veces las llantas de la camioneta, pero algo dentro de él no estaba tranquilo. Lo sintió justo al encender el motor, una punzada en el pecho. Un pensamiento fugaz, como un presentimiento, pero lo ignoró. ¿Listos?, preguntó, forzando una sonrisa. «Más que listos», respondió Alma desde el asiento trasero, acariciando la cabeza de Valentín, que viajaba con ellos tranquilo, como si supiera que cada viaje era una nueva oportunidad de tocar corazones. Tomaron la carretera de terracería que cruza el valle. Todo iba bien. El sol brillaba. El paisaje era hermoso. Pero en una curva cerrada, justo antes del viejo puente de madera, el destino decidió ponerles una prueba. Una llanta trasera explotó. Mateo perdió el control por un segundo. Solo uno, pero fue suficiente. La camioneta derrapó sobre la grava suelta. El remolque volcó con violencia. Se escuchó un estruendo seco, seguido del chillido del metal raspando la tierra. Todo fue muy rápido. Cuando Alma abrió los ojos, tenía un raspón en la frente y las manos temblando. Gritó el nombre de su abuelo. «¡Abuelo! ¿Estás bien?» Mateo estaba semi-inconsciente, con un corte en la ceja, pero vivo. «¿Valentín?», preguntó Alma con la voz quebrada, girándose con desesperación hacia el remolque volteado. Corrió descalza sobre la grava, tropezando hasta llegar a él. El carrito estaba destruido. Las ruedas rotas, las correas sueltas, los tubos doblados como si hubieran sido de papel, y en medio de ese desastre, Valentín. Estaba atrapado entre los escombros, temblando, con sangre en una pata trasera y el ojo derecho semicerrado. «No, por favor», lloró Alma cayendo de rodillas junto a él. «Aguanta, mi niño, ya te ayudo, aguanta». Ella gritó, lloró, suplicó. Intentó levantar los restos del carrito con sus propias manos. La ropa se le desgarró, las uñas se le rompieron, pero no se rindió. Un par de conductores que pasaban por la carretera se detuvieron al ver la escena. Llamaron a emergencias. Uno ayudó a sacar a Mateo del auto, mientras otros usaban herramientas para liberar al potrillo. Pasaron casi 4 horas hasta que lograron sacarlo por completo. Valentín no se movía. Su pecho subía y bajaba apenas. Tenía la mirada perdida, como si flotara entre el dolor y la resignación. «No te vayas», susurró Alma, abrazándolo con todo su pequeño cuerpo. «Tú me enseñaste a luchar. Ahora me toca a mí ayudarte a ti». El camión de rescate los llevó al hospital veterinario más cercano. Los doctores dijeron que no sabían si iba a volver a caminar, que el golpe había sido muy fuerte, que tal vez no resistiría. Pero Mateo, vendado y con el ojo morado, tomó la mano de Alma y dijo con firmeza: «Mientras él respire,
no vamos a parar. Y esa noche, entre sueros, vendajes y oraciones susurradas al oído, Valentín volvió a hacer lo que mejor sabía: luchar. Amanecía con un cielo color durazno cuando la puerta del hospital veterinario se abrió por fin. Don Mateo salía empujando lentamente una camilla de ruedas donde Valentín descansaba envuelto en una manta gruesa, con los ojos entrecerrados, pero más despierto que en los días anteriores. Alma iba a su lado, con el cabello recogido y una camiseta 3 tallas más grandes que ella, manchada de tinta y esperanza. En sus manos llevaba algo que parecía una caja de herramientas y planos doblados. Habían pasado 14 días desde el accidente, 14 días de incertidumbre, llanto y fe. Pero también fueron días de mensajes, donaciones, abrazos anónimos y propuestas que venían de todas partes del país. ¿Te llegó el correo de esa fundación de Guadalajara?, preguntó Mateo, con la voz ronca de tantas noches sin dormir. Sí, y también de Monterrey, de Mérida y de un ingeniero de España, respondió Alma sin apartar la vista de Valentín. Todos quieren ayudar, todos. La historia del accidente había conmovido a millones, pero más aún la reacción de Valentín después de haber sido rescatado, herido, sin carrito, sin fuerza. Intentó moverse, apenas unos centímetros, pero lo intentó, otra vez, como siempre. Una marca de prótesis animal contactó al rancho. Querían construirle un nuevo carrito, no solo funcional, sino revolucionario, diseñado especialmente para él, con materiales livianos, suspensión adaptativa y soporte de titanio. El día que lo entregaron fue como una fiesta. Ni parecía el mismo rancho. Globos, cámaras, vecinos curiosos, hasta el padre de la iglesia fue a bendecir las ruedas nuevas. El carrito era hermoso, negro mate con detalles rojos, liviano pero resistente. Parecía salido de una película futurista. Y encima de él, Valentín, curioso, tranquilo, con la cabeza en alto y la cola moviéndose como si marcara el ritmo de algo importante. ¿Listo, mi campeón?, susurró Alma, acariciando su frente. Valentín movió las orejas. Mateo se agachó, ajustó una última hebilla y se apartó. Al principio solo hubo silencio, y entonces Valentín dio su primer paso. Las ruedas giraron suaves, no chirriaban, no brincaban, fluían, como si fueran parte de su cuerpo. Dio 3, luego 5, luego trotó. El corral entero estalló en aplausos, gritos, lágrimas, gente levantando celulares y otros simplemente cayendo de rodillas. Catalina soltó una carcajada entre sollozos mientras decía: «Míralo nomás, es una mezcla de caballo y milagro». Los niños del hospital grabaron un video especial, cada uno mostrando sus propias ruedas y diciendo: «Yo también tengo ruedas del destino». Valentín no solo volvió a correr, corrió mejor, con fuerza, con estilo, con orgullo, como si dijera: «Lo intentaron todo para detenerme, pero aquí estoy, con más alma que nunca». Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo pensaban. Ese caballo no era de este mundo. Venía con una misión y estaba cumpliéndola. Paso a paso, rueda por rueda. Era una tarde tibia, con olor a tierra mojada y pan dulce recién horneado. El pueblo de San Remigio estaba más vivo que nunca. Las calles, decoradas con banderines de colores, se llenaban de niños corriendo, ancianos en sillas de mimbre conversando, y vecinos que dejaban las puertas abiertas como quien no teme a la tristeza. En medio de la plaza principal, recién remodelada, había sido colocada una estatua de bronce. No era grande ni ostentosa, pero sí exacta. Una réplica fiel de Valentín, con su carrito de ruedas y la mirada al frente, como si aún tuviera caminos por recorrer. Alma, ahora con 18 años, de cabello más largo y ojos igual de soñadores, subió al pequeño escenario improvisado frente a la escultura. Llevaba un vestido sencillo color crema y en las manos la misma libreta en la que, de niña, había escrito los primeros dibujos de Valentín con alas. El murmullo cesó. El pueblo escuchaba. «No hay un solo día en que no piense en él», comenzó con voz firme pero llena de emoción.
Valentín no vino a este mundo para correr, ni para trabajar, ni siquiera para vivir una vida larga. Vino a recordarnos que el valor no está en las piernas, ni en los brazos, ni en lo que nos falta, sino en lo que estamos dispuestos a dar, aún sin tenerlo todo. En la primera fila, don Mateo, ya más encorvado, pero con el mismo sombrero de siempre, la miraba con los ojos húmedos. Catalina, con su rebozo en los hombros, apretaba un pañuelo contra el pecho. Ese caballo, continuó Alma, que muchos pensaban que no debía vivir, terminó enseñándonos a todos cómo hacerlo. Valentín no solo me salvó a mí, salvó a muchos niños que ahora creen en sí mismos. Salvó un pueblo entero que aprendió a mirar con otros ojos. Alma bajó del escenario, caminó hacia la estatua, colocó una flor blanca entre sus ruedas y apoyó la frente suavemente contra el bronce. Y entonces, como si fuera parte del guión de la vida, un niño de unos 7 años, con muletas y un enorme parche en una pierna, se acercó, miró la estatua. Luego miró a Alma. ¿De verdad existió? Alma se agachó, le tomó la manita y sonrió. Claro que sí. Y mientras tú creas en él, Valentín nunca va a dejar de correr. El niño le devolvió la sonrisa. Se enderezó, dio 2 pasos sin ayuda y gritó al cielo: ¡Gracias, Valentín! Los aplausos llenaron la plaza. Las campanas de la iglesia repicaron con fuerza. Y en algún lugar, muy dentro del corazón de quienes lo conocieron, se sintió como si ese caballo siguiera galopando. No con patas, no con ruedas, sino con propósito. Muchas gracias por llegar hasta aquí y por abrir tu corazón a esta historia tan especial. Ahora dime, ¿qué hubieras hecho tú si estuvieras en el lugar de Alma? ¿Alguna vez sentiste que no eras suficiente, pero decidiste luchar igual? ¿Qué es eso que hoy podrías comenzar, aunque el mundo te diga que no vale la pena? Recuerda esto, no necesitas tenerlo todo para hacer algo grande. Solo necesitas creer. Si esta historia te tocó, si te inspiró o te hizo pensar distinto, compártela con alguien que también necesite una señal de esperanza. Y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguimos contando historias que nos transforman una a una, corazón por corazón.